este eje que nace ya desde lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el tercero de sus ejes, que dice más sociedad, mejor Estado. Eso es lo que estamos planteando aquí, un mejor Estado, un Estado al servicio de la sociedad en base a 3 principios fundamentales que son los que nos han permitido construir este programa: eficiencia, corresponsabilidad y transparencia. En términos de eficiencia, entonces, hemos identificado rubros que se pueden reducir, hemos identificado instituciones también que pueden estar duplicando procesos y que se deben fusionar. Hemos identificado además algo que es fundamental para la reactivación productiva: la simplificación e incluso la eliminación de trámites. Importante señalar que en este eje y en este principio también es importante llamar al resto de funciones del Estado y niveles de gobierno. La Asamblea Nacional, el CAL, ya aprobó algunas medidas de austeridad también en la función legislativa. Esperemos lo propio de la Judicatura, esperamos lo propio también del Consejo Nacional Electoral y sobre todo de los niveles provinciales, municipales y parroquiales, tanto en reducción del gasto corriente como en simplificación de trámites para la reactivación productiva. El segundo principio, les mencionaba, es el tema de la corresponsabilidad, y ahí con absoluta claridad decir que entendemos que el Estado es garante de derechos, como manda la Constitución del 2008. Y es por eso que este proceso de optimización del Estado no topa, sino es para fortalecer los servicios sociales de salud, de educación, de inclusión y de seguridad. Esos son servicios que los queremos fortalecer, justamente teniendo un Estado muy eficiente. Es importante en la corresponsabilidad también mencionar que entendemos que el país en este momento necesita alianzas estratégicas con el sector privado y con el sector comunitario, con la economía popular y solidaria. Por eso es que entendemos que la institucionalidad tiene que ajustarse a esas realidades. Ya no es necesaria una institucionalidad para promover grandes inversiones. Es necesaria una institucionalidad que garantice que las infraestructuras con las que cuenta el país funcionen adecuadamente y estén al servicio de la inversión privada para la reactivación productiva y la generación de empleo. Y el tercer principio es la transparencia. Y dentro de la transparencia vienen los elementos de compras públicas y de la revisión permanente de la calidad del gasto público. ¿En qué se gasta? ¿Cuánto se gasta? ¿Con qué márgenes se compra a los proveedores del Estado? Son procesos de revisión permanente que seguramente nos van a ir dando resultados importantes a lo largo de estos meses y de estos años que vamos a implementar estas políticas. Dependemos en la corresponsabilidad también de todos y de todas, de usar adecuadamente los servicios públicos, de denunciar lo que haya que denunciar. El elemento de optimización del Estado, el presidente ha anunciado con claridad una reducción de $1.000 millones, al menos. Esa es la meta inicial con la que estamos trabajando y que implica algunas medidas. Hay reducción en gasto de personal, sin duda, sobre todo del nivel jerárquico superior. Se ha señalado que vamos a reducir el número de asesores que tienen las instituciones de la función ejecutiva, es decir, los ministerios, al menos en la mitad. El ministro de Trabajo ya nos dará mayores detalles sobre esto, pero eso significa un ahorro importante de cerca de 148 millones. Hemos señalado también que vamos a reducir los gastos en bienes y servicios, en viáticos. Hemos reducido en 60% el presupuesto destinado a viáticos al exterior. Si es que existe algún viaje, deberá ser estratégico dentro de la agenda que marca la Cancillería. Asimismo, la reducción en consumo de bienes y servicios. Y ahí es, sí, dejar de comprar menos bienes y servicios, pero también poder comprarlos más barato. Y en eso estamos trabajando con el servicio de contratación pública para trabajar en los márgenes de los proveedores. Eso estimamos un ahorro de alrededor de 252 millones. Hemos planteado también una reducción de 5% en otros gastos corrientes del orden de los 5,9 millones, algo que es edificios y de las oficinas que son propiedad del Estado. En empresas públicas hemos una reducción de gasto corriente del orden de los 104 millones de dólares.
en el Banco Central y el Banco del Estado, 7,6 millones de dólares, lo que da 111,3 millones sumados. Adicionalmente, hemos planteado la reforma institucional que en el tiempo va a permitir ahorrar 152 millones por eliminación de procesos que se dupliquen. Insisto en esto, procesos que se dupliquen, sobre todo en lo que son procesos de apoyo, procesos administrativos financieros, sobre lo cual ya también se darán mayores especificidades. Y finalmente, una optimización de la inversión pública del orden de los 200 millones. Estos rubros nos dan alrededor de 890 millones de dólares. Vehículos de lujo, los vehículos de alta gama que estamos prontos a realizar. Con eso esperamos recibir al menos 109, 110 de acuerdo al proceso de subasta y de licitación pública que se realizará para el efecto. De esa manera alcanzamos una reducción de al menos 1.000 millones de dólares en un primer momento. Esa es la meta que nos ha puesto el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, es importante señalar que vamos con mucha más iniciativa a hacer la revisión permanente de la calidad del gasto público y la reducción de lo que sea necesario. Aquí habrán supresiones, sí, sobre todo de nivel jerárquico superior, y en todos los casos hará en estricto cumplimiento y garantía de los derechos establecidos en la Constitución y en la ley. Un segundo elemento en lo que me corresponde es la simplificación de trámites. Hemos dispuesto un plazo de 180 días para que todas las instituciones de la función ejecutiva justifiquen económica y jurídicamente la pertinencia de los trámites que existen. Si en 180 días un trámite no es debidamente justificado, será eliminado inmediatamente. Y si se justifica, será simplificado, utilizando para ello procesos tecnológicos conjuntamente con el Ministerio. Estas medidas se implementan, por una parte, a través de un acuerdo ministerial que será emitido por el Ministerio del Trabajo y también a través de decretos ejecutivos que están listos para la firma del presidente de la República en esta semana. Decretos ejecutivos para la fusión de ministerios, que ya los va a comentar el secretario de Planificación, decreto ejecutivo de la gestión empresarial de las empresas públicas, que la va a comentar el presidente del directorio de EMCO, y el decreto también estableciendo estos plazos para la simplificación de trámites, pero además para la revisión de los procesos administrativos financieros de todas las instituciones que tiene el Estado. Estamos buscando un Estado mucho más eficiente, sí, más pequeño, pero más pequeño en la medida en que gana eficiencia para garantizar los derechos de todos y de todas. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos de inmediato a dar uso de la palabra al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Edson Romo, por favor. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí. Para la Secretaría Nacional de Planificación, importante anunciarles que todo el proceso de optimización y rediseño institucional de la función ejecutiva responden al diseño de nuestro Plan Nacional de Desarrollo para toda una vida, que apunta a la construcción de un Estado óptimo y eficiente. Para nosotros es fundamental que entendamos que el diseño institucional tiene que responder a una lógica de planificación. Por eso el objetivo número 3, más sociedad y mejor Estado, nos permite garantizar la prestación de servicios públicos de calidad para garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. En esta lógica es fundamental entender que la optimización del Estado lo que busca es criterios para profundizar la optimización de la administración pública y que nos permita fortalecer a las autoridades ministeriales, garantizando dos momentos de efectiva y eficiente diseño de la institucionalidad pública. Por un lado, vamos a fortalecer los ministerios sectoriales y vamos a garantizar la prestación de servicios públicos. En este 2018 nosotros vamos a fusionar 9 entidades y vamos a anclar el área administrativa financiera a las entidades rectoras. Tendremos 15 optimizaciones y fusiones en el año 2018. En el año 2019 nosotros vamos a entrar a fusionar 8 entidades y vamos a anclar el área administrativa financiera de 2 entidades. Y el 2020 nosotros entraremos a hacer la fusión de 2 entidades finalmente. ¿Para qué?
para garantizar que la administración pública esté centrada y garantizada su efectividad en el diseño de la política pública y la prestación de servicios para la ciudadanía en 22 ministerios sectoriales que nos garanticen la coherencia de la gestión pública en este proceso. Dentro de los ejemplos que tenemos nosotros de optimización para este año está fusionar el Ministerio del Deporte al Ministerio de Educación. Ojo, ahí es importante entender que una sociedad activa es una sociedad que aprende, ¿sí? Nosotros vamos a garantizar todo el ciclo de formación deportiva desde la recreación hasta la política pública de alto rendimiento para garantizar un eficiente servicio público. La otra entidad que se va a funcionar es la SENAIN, creando una coordinación de seguridad pública del Estado, que nos garantice a nosotros una eficiencia y transparencia en la administración del manejo de la seguridad pública integralmente. Las otras entidades que se fusionan en este proceso son la Secretaría de Drogas. Una parte de su competencia, que es la parte de prevención del consumo de drogas, se pasa al Ministerio de Salud Pública, y la parte en la que se trabaja todo el tema de oferta y tráfico se pasa al Ministerio del Interior. Otra otros de los ministerios fusionados serán el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Energía, de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Minería, y tendremos un solo Ministerio de Energía y Minería. Finalmente, tenemos la eliminación de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, que ya cumplió con su rol de generar las iniciativas emblemáticas para garantizar una planificación eficiente de los servicios públicos durante el ciclo de vida de los y las ecuatorianas. En este sentido, nosotros queremos garantizar que todo este proceso de optimización está ligado a la Planificación Nacional del Desarrollo. Esto no es un tema que la Secretaría de Planificación y Desarrollo se le ocurre plantear en las últimas fechas. Ustedes han visto que a lo largo de la creación y del fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación se han venido dando procesos y mecanismos de optimización de las entidades del sector público. Muchas gracias. Gracias, muy amable al secretario nacional de Planificación y Desarrollo, don Edson Romo. Vamos a recibir de inmediato al presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, con Edison Garzón, por favor, adelante. Buenos días, amigos de la prensa. Un gusto poder darles buenas noticias al país. Creo que es la oportunidad que tenemos quienes estamos en el equipo del presidente, seguir ejecutando su plan con respecto a lo que tiene que ver en empresas públicas. Desde la empresa coordinadora de empresas públicas venimos ejecutando un plan de perfeccionamiento empresarial basado en una visión empresarial específicamente, con 3 ejes fundamentales: la eficiencia, la rentabilidad y la transparencia. Para esto es importante entender que de las 22 empresas existentes nos vamos a quedar con 15 únicamente. El plan de perfeccionamiento empresarial que venimos ejecutando está perfeccionado de tal forma que las empresas públicas ya no se sirvan del Estado, sino aporten al mismo. El Estado, como inversionista, ha hecho inversiones en las empresas públicas y es hora que las mismas empiecen a devolver retornos al Estado. Y es como tal que hemos planificado que, y como resultado de esta evaluación y producto de la gestión de la administración, estamos tomando decisiones de cierres y fusiones, y es así que de las 7 empresas públicas anunciadas por el presidente de la República, se liquidarán 5. Se fusionarán 4, de las cuales quedarán únicamente 2. Enmarcados dentro del plan económico propuesto por el presidente nacional, planteamos la liquidación al 2021 de 3 empresas públicas. Como vemos en la gráfica, garantizamos que este proceso de cierre sea desarrollado con altos niveles de transparencia y visión empresarial, todo a fin de dotar al Estado de mayores recursos, precautelar los derechos de los trabajadores. Las empresas públicas que se liquidarán hasta el 2021 son Ecuador Estratégico, Fabrec y Yachay EP. El plan de perfeccionamiento empresarial busca tener empresas rentables que contribuyan al presupuesto general del Estado. Consideramos que Ecuador Estratégico ya cumplió con su objeto de creación, por lo que hemos dispuesto que se concluya con su actual portafolio de proyectos y se proceda al proceso de liquidación. En este mismo sentido, Yachay EP
deberá hasta el año 2021 completar sus proyectos de construcción y consecuentemente iniciar el proceso de cierre. En relación a Fabrec, hemos considerado que es necesario que esta empresa primero sea sometida a un plan de perfeccionamiento donde se saneen activos y pasivos y se liquide inmediatamente. Dentro del plan de perfeccionamiento empresarial también contemplamos la fusión de algunas empresas públicas. La querida empresa Ferrocarriles, que ha sido acreedora a importantes galardones a nivel mundial, a nivel internacional, pero lamentablemente no ha ganado dinero. Es así que hemos planificado la fusión de los centros de cerrar también los centros de entrenamiento, fusionarlos con Ferrocarriles del Ecuador y crear la empresa pública de promoción y desarrollo turístico junto con el Ministerio de Turismo para promocionar al Ecuador, y esto está anexado al Plan Nacional del Desarrollo, puesto que el turismo es una de las anclas fundamentales para el desarrollo de la economía. En lo que respecta a la industria carburífera y con el fin de optimizar los recursos y adoptando prácticas de compañías internacionales, se ha planteado conjuntamente con las diferentes carteras de Estado y los miembros del directorio de esas empresas la unificación de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas. Esto tiene como objeto lograr los más altos niveles de eficiencia, sostenibilidad y transparencia de nuestro sector petrolero. Esta acción, sin duda, es una decisión compleja, pero necesaria, propuesta por el Gobierno Nacional, de la cual estamos seguros que resultará una industria petrolera con mayores beneficios para el presupuesto general y la soberanía del país. Se contempla realizar esta función hasta el año 2021. En el caso de las empresas de generación y distribución de electricidad, CENEL y CELEC EP, se ha dispuesto a trabajar en un proceso riguroso de eficiencia y de ahorro de gasto corriente, para así contribuir con el gran plan de perfeccionamiento empresarial. Es decir, y es de conocimiento público que se han hecho importantes inversiones en este sector, mismas que deben ser eficientemente aprovechadas para el desarrollo productivo del país. El plan de perfeccionamiento empresarial no solo se enfoca en el tamaño del Estado, sino también en agregar valor a las empresas públicas. Mejoraremos integralmente la gestión de ellas para volverlas más rentables, atractivas a los ojos de los inversionistas nacionales e internacionales. Dentro de nuestro plan de perfeccionamiento empresarial, proponemos la estabilización inmediata de TAME, Flopec y Santa Bárbara, empresas públicas que son altamente atractivas por su giro de negocio y nicho específico de mercado. Consideramos que podemos potenciar la rentabilidad de estas empresas para en un futuro evaluar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas o la venta parcial o minoritaria de las mismas. La intención es generar mayor rentabilidad. Debo mencionar que los primeros resultados de la implementación del plan de perfeccionamiento empresarial se muestran en las indiscutibles mejoras de la operación TAME, mostrando como índices que reflejan la gestión de una administración transparente, comprometida con los usuarios. Con el aval de EMCO se ha impulsado el plan TAME Despega, logrando primeros resultados positivos. Ha superado la proyección en sus primeros resultados. En el 2018, en ventas hemos superado en 8%. Hemos mantenido el 90% de la operación, el nivel de puntualidad y el 99% de cumplimiento de los vuelos. Finalmente, es importante mencionar que nuestras empresas públicas serán administradas con una visión netamente empresarial, priorizando la rentabilidad, convirtiéndolas en fuentes de ingresos para el Estado. Uno de los objetivos de este holding de empresas públicas es liderar con las respectivas industrias con una visión vanguardista, innovadora y abiertas a nuevas propuestas de crecimiento y desarrollo, razón por la que estamos abiertos a buscar alianzas estratégicas con distintas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, con el fin de dinamizar el manejo de estas empresas públicas, rentabilizar su operación y brindar un mejor nivel de servicio a sus usuarios. En este sentido, he dispuesto a empresas como la UNA, Medios Públicos, Correos del Ecuador, ENAMI y Astinave presenten ante su directorio propuestas de alianzas estratégicas en procesos competitivos, transparentes y en beneficios del Estado ecuatoriano. Procederemos con la liquidación inmediata de la empresa pública cementera del Ecuador, EPSE-EP, además que con la mayor agilidad y ejecutividad posible procederemos al cierre definitivo de la empresa pública de fármacos en Pharma-EP. Es importante resaltar que el plan de perfeccionamiento empresarial que busca este holding actúe como un agente de cambio, generador de valor, siempre enmarcados con una visión empresarial
no controladora ni burocrática. Es por esto que hemos decidido que la empresa coordinadora de empresas públicas tenga una dimensión acorde a su necesidad real. Este holding no debe ser burocrático. Mi visión de empresario es menos burocracia, mayor ejecución. Es por eso que también al final de cumplir con el cierre previsto de estas, también se planifica el cierre de la empresa coordinadora de empresas públicas como tal. Como fruto de este conjunto de medidas, se estima que hasta el 2021 exista la desvinculación aproximada de más de 1,000 funcionarios del nivel jerárquico superior, además del plan de perfeccionamiento empresarial aplicado holísticamente a todas las empresas públicas. Solo en el 2018 buscamos generar un beneficio para el Estado de aproximado $427 millones, 204 millones generados por el ahorro del presupuesto general del Estado y 223 millones generados por los excedentes o la rentabilidad que producirán las empresas públicas. Es nuestro compromiso con el Gobierno Nacional y sobre todo con todos los ecuatorianos implementar en nuestras empresas públicas estrictos principios de eficiencia, transparencia, mejora continua, buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Toda nuestra gestión está enmarcada en el compromiso patriótico de convertir a las empresas públicas en el orgullo de todos los ecuatorianos y que sean manejadas en el mejor beneficio para sus verdaderos dueños, sus accionistas, que son todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, don Edison Garzón. Vamos a escuchar ahora al señor ministro del Trabajo, Raúl Eder. Bueno, gracias a todos los compañeros de la prensa aquí, siempre acompañándonos en estas noticias. Un saludo a los compañeros de gabinete. Es importante precisar sobre este proceso de optimización del Estado cosas muy importantes. La más importante de todas es que dentro de todo este proceso me dirijo a los trabajadores que van a hacer materia dentro de estas instituciones del proceso, absolutamente todos sus derechos garantizados, absolutamente todos sus derechos garantizados, no va a haber de ninguna manera ningún retroceso en aquello, ni va a haber ninguna violentación, ni permitiremos ningún tipo de violentación de derechos. Todos los derechos de los trabajadores están debidamente protegidos y van a estar debidamente garantizados. Tranquilidad, compañeros trabajadores, en este proceso no van a ser ustedes de ninguna manera las víctimas. Se busca una optimización del Estado con el fin de lograr un bienestar para todos los ecuatorianos. Como ya señalaron, esto se aplica inicialmente y de manera inmediata, por supuesto, al nivel jerárquico superior, en una reducción del 50% de los funcionarios públicos de libre remoción. Estamos hablando fundamentalmente de asesorías, asesores, asesorías, etcétera. Funcionarios de libre remoción, esto nos da un valor muy importante que supera los $7 millones. Un valor muy importante que supera los $7 millones en un recorte inmediato con respecto a las asesorías, funcionarios de nivel jerárquico superior. Con respecto a lo que señalamos de garantía de derechos, de ninguna manera, cumpliendo las disposiciones del presidente, se va a reducir ni la calidad de los servicios sociales, ni el número de servicios sociales que se están prestando hoy día a los ecuatorianos. No se va a reducir en este proceso de optimización ni la cantidad de servicios sociales que se prestan, ni la calidad de los mismos. Muy por el contrario, hay una corresponsabilidad con respecto a los funcionarios que van a permanecer en sus espacios, con respecto a la calidad del servicio público que están prestando, su deber, por supuesto, profesional y su deber social, dar siempre un servicio de mejor y mayor, con mayor atención a los usuarios, ¿verdad? Estamos hablando que el 69%, casi el 70% de los prestadores de servicios no van a ser materia de esta racionalización y optimización del Estado. Es decir, todos los prestadores de servicios en el sector de bienestar social, el sector judicial, el sector de seguridad, tan importante ahora como lo vemos, el sector de la salud, por supuesto, y sin duda el sector de la educación, que es el más numeroso, no va a verse de ninguna manera afectado. No va a verse de ninguna manera afectado, que quede absolutamente claro y que no sea estos anuncios materia de ningún tipo de nerviosismo o preocupación para los prestadores de servicios sociales del Estado ecuatoriano.
Este proceso, por supuesto, va a tener el acompañamiento técnico del Ministerio de Trabajo, todas las instituciones que son materias de fusión, tanto ministerios, secretarías, empresas públicas, van a tener el necesario acompañamiento de Semplades y del Ministerio de Trabajo para poder hacer una evaluación en la estructura institucional y de acuerdo a las atribuciones que cada institución va a tener. La idea es, como ya se señaló, no duplicar competencias, no duplicar atribuciones, no tener 2 unidades de talento humano, no tener 2 unidades similares, sino más bien hacerlo más eficientemente posible. Esto va a tener el proceso de evaluación de talento humano, va a haber un análisis del perfil de puestos. Por supuesto, no vamos tampoco a eliminar espacios en funcionarios que tengan el expertise y la experiencia, los conocimientos valiosísimos que no podemos darnos el lujo desde el gobierno de perderlos como funcionarios públicos. Así que va a haber un análisis, por supuesto, del puesto del servidor, si coincide o es similar al perfil del puesto de la institución que lo absorbe en los casos de la fusión. Y también, por supuesto, van a haber evaluaciones de desempeño del personal para ver cuáles van a ser redistribuidas. ¿Cómo vamos a manejar los procesos de eliminación de instituciones y de fusión de instituciones? Tenemos la Bolsa de Empleo, por supuesto, el banco de elegibles desde el Ministerio de Trabajo, que son funcionarios que van a mantenerse en una especie de stand-by hasta donde se los va a distribuir de acuerdo a su evaluación de puestos, por supuesto, de acuerdo a su evaluación de desempeño y a sus capacidades. Y tenemos también un programa de reconversión laboral que pasa no solamente por los funcionarios que tengan que ser eliminados en los procesos de eliminación, van a tener, por supuesto, toda la garantía de sus indemnizaciones absolutamente completas y de acuerdo a lo que señala la ley, y vamos a dar propuestas para que con esos fondos puedan iniciar emprendimientos desde la economía popular y solidaria y también iniciar emprendimientos desde los sistemas de créditos financieros que tenemos en el Estado, como es el Ban Ecuador y como es la CFN, por supuesto. Así que, y por supuesto, esto va de la mano con un programa de fortalecimiento al sector productivo. Es decir, algunos de estos funcionarios pudiesen también tener un importante espacio dentro del desarrollo del sector productivo privado. Por eso hemos propuesto dentro del presidente de la República, dentro de su plan de medidas económicas, ha propuesto este fortalecimiento del sector productivo, dentro del cual una de las medidas son las laborales, donde están las modalidades de trabajo que hemos conversado con amplitud de veces y van dirigidas sobre todo a los sectores de exportación que hay que fortalecer, el sector bananero, el sector turístico, el sector florícola, el sector acuícola, el sector ganadero, palmicultor también, y tenemos el sector pesquero además, entre otros sectores. Estas modalidades de contratación no van dirigidas a los trabajadores del Ecuador, van dirigidas a las personas que no tienen empleo en el Ecuador, van dirigidas, no vamos a permitir de ninguna manera, hay un sistema muy preciso, muy detallado, que va a impedir la migración laboral. Y si es que ocurriese un proceso de migración laboral que no debiera ocurrir, entonces habrán importantes sanciones para las empresas que incurran en esta incorrección, ¿verdad? No vamos a permitir la migración laboral, así que los trabajadores del Ecuador, de nuevo, tienen que estar tranquilos, no se preocupen, no tengan nervios sobre esto, no va a haber ningún tipo de precarización ni retroceso en derechos, ni vamos a permitir abusos por parte de los empleadores con respecto a una potencial migración de contratos. No hay problema. Por el contrario, en estas modalidades de trabajo se busca que la relación laboral sea directa y bilateral, de ninguna manera, ni tercerización ni intermediación laboral, de ninguna manera, ni tercerización ni intermediación laboral, ni ningún tipo de flexibilización laboral. Que quede absolutamente claro, este gobierno no está de acuerdo con ningún tipo de flexibilización laboral. Así que la relación de dependencia laboral es absolutamente directa, todos los contratos son por obligación escritos y deben de estar registrados en un plazo no mayor de 30 días a partir de la contratación, tienen que tener seguro social obligatorio, por supuesto,
debidamente inscrito. Las remuneraciones van a tener un porcentaje no menor del 15% de incremento valor hora en todas estas modalidades de contrato. Contrario a retroceder en derechos, estamos aumentando progresivamente los derechos de los trabajadores, generando mayores beneficios económicos. Todos los pagos en caso de que se trabaje horas suplementarias o extraordinarias o fines de semana o en días feriados, tienen que tener y van a tener los recargos que contempla ya el Código Laboral. En esto no hay ninguna excepcionalidad tampoco dentro de las más que superen las 40 horas laborales. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Más bien pasamos. Gracias, señor ministro. Bueno, vamos a las preguntas, por favor. Vamos a comenzar con Juan Carlos, si es tan amable. Buenos días, autoridades. Juan Carlos Aisprúa de Coavisa. Quería precisar una cifra. Entre las empresas públicas y entre los trabajadores del Estado que serán desvinculados, ¿cuánto finalmente, si nos podrían precisar eso, cuánto finalmente van a ser desvinculados en 2018 y hasta el 2021? Y si esto está dentro de los 148 millones de dólares que habían mencionado en una de las diapositivas anteriores, si son 148 millones en 2018 en reducción del personal o hasta el año 2021. Sí, en cuanto al tema inmediato, los más de 7 millones al año estamos hablando de 365 asesores. 365 asesores, el 50% del número de asesores de la función ejecutiva. En relación a las empresas públicas va a haber un proceso de análisis prolijo y profundo para poder determinar con exactitud el nivel de trabajadores que van a ser eliminados en los casos que haya eliminación y en los casos que haya fusión, los espacios que van a ser absorbidos o eliminados dependiendo de cada caso. Pero eso va a ser materia de un análisis que probablemente será en las siguientes semanas de cada puesto, detalladamente puesto por puesto de cada puesto de trabajo. Complementando lo señalado por el ministro de Trabajo, creo que es importante aclarar que lo que se ha planteado justamente en términos institucionales, estamos hablando de una reducción de 5 ministerios, de 27 a 22 ministerios. Estamos hablando también de una eliminación de alrededor de otras 14 instituciones de segundo nivel. Por ejemplo, agencias de regulación o institutos que se suprimen y que son asumidos por el Ministerio Rector, ¿verdad? Y estamos pensando también en la supresión de al menos en 19 instituciones de las autonomías administrativas financieras, lo cual también será asumido por el Ministerio Rector. Entonces, estamos planteándole al país una institucionalidad que se fortalece en esos 22 ministerios rectores, que serán los responsables administrativa, financieramente y de la política pública en cada uno de los ejes. No la dispersión de 133 entidades autónomas cada una de ellas, sino 22 ministerios con fuerza. En empresas públicas igualmente estamos hablando de aquí hasta el 2021, la eliminación de 7 empresas públicas que prestan servicios y también la eliminación de la empresa coordinadora. No necesitamos para la buena coordinación de las empresas públicas de más burocracia y de una empresa en sí mismo, sino sí de un cuerpo colegiado, de un directorio con fuerza que garantice las directrices de gestión que son fundamentales para el plan de perfeccionamiento empresarial que se ha planteado. Esto en términos de talento humano, que sabemos que es la principal preocupación que existe de parte de la ciudadanía. Estamos hablando que este plan implica, sí, la reducción de partidas de nivel jerárquico superior, asesorías, y además de otros niveles de jerárquico superior que se duplicarían. Si hablamos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes que se fusionan, los dos ministerios tienen una coordinación administrativa financiera. Al convertirse en un solo ministerio, no necesitan dos, necesitan únicamente una, lo que quiere decir que la partida de jerárquico superior, la coordinación administrativa financiera, evidentemente se elimina. Entonces ahí estamos hablando de las medidas que el ministro de Trabajo ha señalado, del banco de funcionarios públicos, de las políticas de reconversión laboral, etcétera. Y en el caso de los servidores públicos, primero en la fusión hay que evaluar los procesos, porque no es que se eliminan necesariamente procesos. Seguimos con política pública de deporte, seguimos con política pública de educación. Eso tiene que evaluarse adecuadamente los procesos para poder determinar si es que hay o no duplicidades.
Entonces, eso es un proceso que tiene que llevarse con absoluta seriedad. Y ese es el mensaje que pedimos también nos ayuden a transmitir de tranquilidad, en el sentido de que la estabilidad laboral de los funcionarios con nombramiento está absolutamente garantizada, que los derechos de todos los trabajadores está garantizada, que para quienes opten por otra opción, porque entendamos bien, estamos apostando en un programa integral que genere empleo desde el sector privado. Entonces, por eso la reconversión laboral es también factible y prioritaria. Y en donde sí habrán afectaciones de manera inmediata es en los niveles jerárquicos superiores, en donde también estamos planteando los planes necesarios para garantizar el derecho al trabajo de todos y de todas. Estamos planteándole a la ciudadanía un Estado mucho más eficiente y un Estado que se ve en alianzas estratégicas con el sector privado para la generación de empleo de calidad para todos y para todas. Perfecto, muchas gracias. Vamos contigo, compañera. ¿Cómo están las autoridades? Buenos días. Vanessa Silva del Telégrafo. Tengo un par de preguntas. Primero, precisar bien el dato de los servidores públicos, porque el gerente Edison Romo manifestó que eran alrededor de 1,000 personas las que se iban a separar y más los 365 asesores. Quisiera saber el número total de cuántos servidores públicos en general, sin importar su nivel en el que se encuentran, van a ser separados en esta optimización. Eso uno. Y si en el caso de los asesores corresponde una liquidación, ¿cuál va a ser la figura por la que se les va a separar? Eso uno. Lo segundo, sobre saber ya fechas concretas sobre las modalidades contractuales que se han venido anunciando desde el año pasado, y hasta el momento no ha habido una fecha concreta sobre eso. Y por último, saber cuál va a ser el destino, en dónde se va cómo se va a transformar la SENAIN sí, hacia dónde se va a funcionar y cuáles son las funciones que va a asumir. Gracias. Empiezo por la última parte que me corresponde, lo otro les daré la palabra tanto a Edison como a Raúl. La SENAIN como Secretaría Nacional de Inteligencia se elimina inmediatamente y se creará, adscrita a la Presidencia de la República, una unidad que coordine el Sistema Nacional de Inteligencia y que dé el soporte que requiere el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Esa va a ser la figura que se utilice en el tema de la transformación de la SENAIN, ya no en una Secretaría Nacional, sino en una unidad que coordina adecuadamente el Sistema Nacional de Inteligencia y dé soporte al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En cuanto al tema de las modalidades, hoy día suscribimos 3 de las modalidades: el sector hotelero, el sector turístico, el sector florícola y el sector bananero. Se suscriben hoy los acuerdos ministeriales que dan paso luego, previo que empiezan a regir, no obstando su publicación en el registro oficial. Eso se suscribe el día de hoy. La notificación a asesores es simplemente una acción de personal, son de libre remoción, no requiere, y la liquidación se hará de acuerdo a lo que la ley señala, respetando todos los beneficios que tengan que tener estos asesores, pero en estricto derecho y de acuerdo a la ley. Eso no es ningún problema y eso funciona de manera inmediata. Como mencioné, van a ser aproximadamente 1,000 funcionarios que serán separados de las empresas públicas, pero fruto del conjunto de la toma de decisiones de todas las empresas. Hablemos de que las empresas que se cierran inmediatamente, por supuesto habrá las liquidaciones con todo lo que le corresponda legalmente al trabajador, no habrá ningún inconveniente, pero sí, el número aproximado que se contempla hasta el año 2021 es de 1,000 funcionarios aproximadamente, en su gran mayoría del nivel jerárquico superior. Muchas gracias. Vamos, Sebastián, por favor. Sí, buenos días. Una consulta, autoridades, buenos días. ¿Cuánto va a costar le va a costar al Estado todas estas liquidaciones? Se ha hablado justamente de 1,000 funcionarios, y esto, ¿cuánto le va a costar y cómo tiene previsto financiarse? Porque el Estado justamente ha tenido problemas de liquidez. ¿Cómo están pensando financiar esto? Correcto, justamente, y gracias por la pregunta. Al Estado no le debe costar un solo centavo las liquidaciones, porque es fruto del proceso de empezar a cerrar cada una de las empresas públicas, es con la rentabilidad mínima que va a ir surgiendo fruto de ellas. Por ejemplo, Fabrec irá teniendo los contratos y con esos mismos recursos iremos liquidando al personal. Es decir, al Estado no le costará un centavo más, sino será fruto de la gestión empresarial que hemos implementado en todas las empresas públicas. Amigos, una pregunta más y un favor especial. Acabamos la rueda de prensa, salen los señores ministros, nos quedamos sentaditos para que ellos puedan hacer la imagen de salida, por favor. Giovanna.
Muy buenas tardes, Johanna Cañizares de TC Televisión. Queremos saber este proceso de eliminación y fusión, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Porque seguramente las personas que estarán dentro de este grupo de 1000 funcionarios que serán separados, seguramente tendrán la inquietud de saber hasta cuándo pueden trabajar, hasta cuándo tendrán una remuneración. ¿Cuándo comenzará todo este proceso de eliminación y fusiones? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El proceso de fusión y anclaje del área administrativa financiera a las entidades rectoras empieza desde el día de hoy, que tenemos una reunión en la tarde. Vamos a tener, vamos a programar eficientemente algunas de las reuniones que nos permitan garantizar esta discusión con los ministerios y los ministros sectoriales para discutir tanto con Trabajo, con la Secretaría General de la Presidencia y con el Ministerio de Finanzas, e ir identificando cuáles son los costos en los que deberíamos incurrir para garantizar los derechos de los servidores públicos que en el caso van a tener que ser separados. En los otros temas va a ser importante que podamos entender que la lógica de fusión plantea seguir ejecutando los productos y servicios dentro de otras entidades que van a ser las que asuman estas atribuciones y competencias. Aquí no se eliminan ni atribuciones, ni competencias, ni servicios públicos. Lo que estamos haciendo es teniendo un aparato mucho más liviano que nos permite ejecutar con claridad los servicios públicos para garantizar los derechos de los ecuatorianos. Finalmente, para nosotros va a ser importante quedarnos con 22 cabezas que manejen la administración pública, que generen las condiciones de desarrollo para el país. Por eso estamos nosotros involucrados con mucha fuerza desde los 3 ejes del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar unos paquetes de servicios públicos ligados a la ciudadanía que muestren sus beneficios y generen condiciones de desarrollo. Muchísimas gracias, señores ministros. Concluimos esta rueda de prensa. Compañeros, muchas gracias. Y esperemos de ahí solo que se retiren las autoridades, por favor. Gracias, muy amables. Teleciudadana presentó. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país.